Después de salvar a su hijo en un momento de desesperación, una mujer adinerada se acerca a un hombre sin hogar con una propuesta inusual: que sea su prometido por un día en la boda de su exmarido. Lo que comenzó como un gesto de gratitud se transforma en un viaje de conexión, esperanza y superación de obstáculos, revelando que las verdaderas riquezas de la vida van más allá de las apariencias. En las esquinas sombreadas del parque, Anne caminaba con pasos automáticos, un lugar tranquilo y sereno que contrastaba con el tumulto en su mente. A su lado, su hijo Anthony, un niño de 7 años lleno de energía y curiosidad, absorbía cada detalle del entorno con sus ojos brillantes. Anne estaba inmersa en sus pensamientos, una mezcla tumultuosa de preocupaciones y tareas por realizar. Apenas notaba la belleza a su alrededor. Las preocupaciones sobre la empresa que había iniciado después del divorcio se mezclaban con la ansiedad de tener que asistir a la boda de su exmarido, Damian, quien ahora estaba con otra mujer. El peso de estas responsabilidades pesaba mucho sobre sus hombros, dejándola aturdida y distante, mientras su hijo saltaba alegremente a su lado, absorbiendo cada detalle del mundo que le rodeaba con ojos curiosos e inocentes. Él perseguía mariposas, observaba los patos nadando en el lago, y de vez en cuando se detenía a admirar las flores coloridas que adornaban el parque. Para él, ese momento era una aventura, llena de descubrimientos y maravillas. La vida de Anne había dado un giro completo en los últimos años. Casada con Damian desde el final de la universidad, donde se conocieron y sus pasiones emprendedoras chocaron, no solo construyeron una vida juntos, sino que también fundaron una empresa desde cero, y juntos moldearon su fortuna, enfrentando desafíos y celebrando éxitos lado a lado. Cuando Anthony llegó al mundo, Anne decidió alejarse un poco del ajetreo de los negocios para cuidar a su hijo, dedicándose completamente a él durante sus primeros años. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su esposo. Pasaba cada vez más tiempo en la oficina, constantemente inmerso en proyectos, y una brecha comenzó a formarse entre ellos. Decidida a recapturar la armonía que una vez compartieron, Anne decidió regresar a la empresa. Sin embargo, al hacerlo, se encontró con un ambiente extraño y tenso. Fue entonces cuando descubrió la traición de Damian con Jessica, una joven recién llegada a la empresa. El impacto de la traición fue devastador, sacudiendo los cimientos de confianza y estabilidad que Anne había construido junto a Damian. La traición de Damian dejó a Anne desolada. Se sentía completamente desorientada y preocupada por su hijo Anthony. Su mayor preocupación era cómo protegerlo durante esta situación difícil y asegurar un futuro seguro para él. Anne estaba llena de incertidumbre y angustia, sin saber qué hacer a continuación. Las decisiones que tenía que tomar parecían abrumadoras y se sentía perdida. En medio de esta crisis, Anne sabía que tendría que encontrar la fuerza para seguir adelante, no solo por ella, sino también por su hijo. Decidida a cambiar las cosas, Anne tomó una decisión audaz, vendió su participación en la empresa y decidió perseguir un antiguo sueño, embarcándose en la aventura de iniciar su propio negocio. Fue un paso atrevido, pero reconoció que era necesario para reconstruirse. Comenzar desde cero era intimidante, pero Anne estaba emocionada con la idea de trabajar en un nuevo campo que tanto amaba. La perspectiva de construir algo nuevo, algo que reflejara sus valores y visión, la llenaba de entusiasmo y determinación. A pesar de los desafíos que tenía por delante, Anne sentía una sensación de libertad y empoderamiento al embarcarse en este nuevo empeño. Ahora, inmersa en los desafíos de construir su propia empresa desde cero y equilibrando el cuidado de su hijo Anthony, Anne se sumergió de lleno en una nueva y emocionante realidad. Aunque mantenía su relación con Damian al mínimo necesario, Anne se dedicaba de todo corazón a crear un entorno seguro y enriquecedor para Anthony. Después de unos años de dedicación y arduo trabajo, Anne se había convertido en una empresaria de éxito, con su empresa sólidamente establecida en el mercado. Parecía que su vida finalmente se alineaba perfectamente.
Pero una invitación inesperada trajo consigo una tormenta de emociones largamente reprimidas. La invitación a la boda de Damien llegó a la puerta de Anne como un golpe repentino. Todos los sentimientos que había enterrado durante el divorcio resurgieron, inundándola con una mezcla abrumadora de dolor, ira y tristeza. Asistir a la boda de su exmarido era lo último que Anne quería. Cada fibra de su ser se resistía a la idea de presenciar la celebración de la traición que había destruido su matrimonio. Sin embargo, en medio de la vorágine de emociones, una voz calmada dentro de ella le recordaba que el bienestar de Anthony era lo primero. A pesar de su propia angustia, Anne sabía que ir a la boda era la decisión correcta para su hijo. Él merecía tener a sus padres unidos, a pesar de las circunstancias, y Anne estaba dispuesta a soportar el peso de esa carga por amor a él. Anne caminaba por el parque, un torbellino de emociones la consumía. La carga de dirigir su empresa sola y la noticia de la boda de Damien la sacudieron profundamente. Mientras tanto, Anthony jugaba despreocupadamente, ajeno a las tormentas de la vida adulta de su madre. En un momento de distracción, mientras atendía una llamada de trabajo, Anthony se alejó, siguiendo a un pájaro que volaba libremente por el parque. El corazón de Anne se tensó cuando vio a su hijo tropezar y caer en el lago. Se levantó sobresaltada, gritando con todo el aliento que tenía: ¡Anthony! Antes de que pudiera dar un paso hacia el lago, un hombre sin hogar que estaba cerca saltó al agua con un movimiento rápido y valiente, salvando al niño. Todo el estrés y la angustia que Anne había estado soportando parecían desatarse en ese momento crucial. Corrió hacia ellos, con los ojos ahora llenos no solo de lágrimas de alivio y gratitud, sino también con un torrente de emociones reprimidas que desbordaban. Abrazando a Anthony con todo su ser, Anne ya no pudo contener las lágrimas que inundaban su rostro. Su llanto era copioso y visceral, una liberación de toda la tensión acumulada en los últimos tiempos. En ese abrazo, encontró un refugio temporal, un momento de vulnerabilidad y conexión. Con lágrimas en los ojos, Anne exclamó con gratitud: «Gracias, gracias. No sé cómo agradecerte». Su corazón se desbordaba de emoción mientras miraba al hombre, todo mojado por el agua del lago. Él observaba a Anne abrazar a su hijo, consintiendo en silencio, como si entendiera el profundo sentimiento de alivio y gratitud que inundaba el momento. Al día siguiente, Anne regresó al parque decidida a encontrar al hombre que había salvado la vida de su hijo, llevando ropa limpia y comida como gesto de agradecimiento. Acercándose al hombre, Anne lo saludó con una sonrisa sincera. «Perdona la molestia», comenzó, «pero quería agradecerte de nuevo por salvar la vida de mi hijo». El hombre era Mark, quien debido a las circunstancias de la vida había comenzado a vivir en la calle y había hecho del parque su hogar. Con una sonrisa en el rostro, aceptó agradecido los regalos. Preocupado, preguntó sobre el estado de Anthony, y Anne le aseguró que estaba bien, sentándose junto a él mientras comía, compartiendo un momento de conexión humana simple pero significativa. «¿Y cómo estás tú?», preguntó Mark, observando atentamente a Anne. «No parecías muy bien ayer». Anne dudó por un momento, permitiéndose sentir la vulnerabilidad que había mantenido oculta hasta entonces. Con un largo suspiro, respondió: «Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, y me han dejado un poco inquieta, y luego pasó eso con Anthony». Tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de las palabras en su pecho. «No sé qué haría si algo le pasara a él», dijo con el corazón pesado. Mark bajó la cabeza en silencio, su expresión cargada de un dolor profundo y familiar. «Sé cómo se siente», murmuró con voz ahogada. «Perdí a mi hijo en un accidente. Tenía la misma edad que tu hijo». Anne miró a Mark con una mezcla de comprensión y compasión, compartiendo un momento de dolor y empatía mutua que trascendía las diferencias en sus vidas. El parque se convirtió en una ruta diaria para Anne y Anthony, quienes se aseguraban de detenerse y hablar con Mark cada vez que pasaban por allí. Anne estaba intrigada por la vida del hombre. La forma en que hablaba indicaba que no había vivido toda su vida en las calles.
A medida que se acercaba la fecha de la boda de Damian y Jessica, Anne se sentía cada vez más angustiada ante la idea de enfrentarse a los conocidos y familiares de Damian en esa situación. Los paseos por el parque se convirtieron en un refugio de sus preocupaciones diarias. En una de estas caminatas, Anne y Anthony se detuvieron a hablar con Mark. Al notar la preocupación en los ojos de Anne, Mark le preguntó si todo estaba bien. Ella le explicó la situación de la boda de su exmarido, desahogando algunas de sus inquietudes. Anthony, ajeno a la complejidad de la situación y emocionado ante la perspectiva de asistir a la fiesta, comenzó a hablar con entusiasmo. «Va a ser una gran fiesta. No puedo esperar. Voy a ponerme un atuendo muy bonito que papá me compró». Y con la inocencia de un niño, extendió una invitación a Mark. «Deberías venir con nosotros. Habrá mucha comida y podrás conocer a papá». Mark se rió de la inocencia de Anthony, pero se sorprendió cuando Anne estuvo de acuerdo con su hijo. «Es cierto, deberías venir con nosotros», insistió. «Sería una noche especial. Por favor, sería genial tenerte allí. Así no tendría que enfrentar sola a la familia de mi exmarido». Mark vaciló. «¿Qué les vas a decir? ¿No puedes llegar a la boda con alguien que encontraste en la calle?», dijo, preocupado por la situación. «Diré la verdad, que salvaste a mi hijo», dijo Anne. «O diré que eres mi prometido». Anne bromeó soltando una ligera risa. Con la insistencia de Anne y Anthony, Mark terminó aceptando la invitación, dándole a Anne un rayo de esperanza en medio de las preocupaciones que la consumían. Llegó el día de la boda de Damian y Jessica, y Anne, ahora acompañada por Mark, llevó a Anthony a la celebración. Pero no podría haber imaginado las sorpresas reservadas para esa noche. Cuando entraron al restaurante donde se celebraría la boda, todos se sorprendieron al ver a Anne acompañada. A su lado, Mark no parecía en nada el hombre que Anne había conocido en el parque. Con el pelo cortado, la barba afeitada y la ropa elegante que Anne le había dado para la ocasión, Mark emanaba un aura de confianza y sofisticación. Parecía un hombre de negocios, impecable en su apariencia. Anne quedó impresionada por la transformación, pero su sorpresa creció aún más cuando Mark comenzó a interactuar con la gente en la fiesta. Con su elocuente manera y palabras profundas, cautivó a todos a su alrededor, revelando una sabiduría y perspectiva sobre la vida que Anne ya había notado en sus conversaciones en el parque. Sin embargo, fue cuando alguien le preguntó a Mark sobre su ocupación que Anne quedó verdaderamente sorprendida. «Soy socio de mi hermano en el negocio familiar», explicó Mark con calma, «pero actualmente estoy alejado de él. Mi hermano se ha estado encargando del negocio solo desde la muerte de mi hijo». La revelación dejó a Anne sin palabras. Miró a Mark con renovada admiración, dándose cuenta de que detrás de su apariencia humilde había una historia de pérdida y superación que la conmovió profundamente. En ese momento, Anne entendió que Mark era mucho más de lo que parecía a primera vista. Viendo la sorpresa en los ojos de Anne, Mark sintió que era el momento de compartir un poco más de su historia con alguien que se había convertido en amiga en las últimas semanas. Con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, Mark comenzó a explicar cómo la pérdida de su hijo en un accidente lo había dejado devastado. «Estaba destrozado», dijo con tristeza en la voz. «Una parte de mí murió con mi hijo ese día. Nada más tenía sentido». Continuó, revelando que el dolor insoportable lo llevó al divorcio y a perder el rumbo en la vida. «Dejé el negocio en manos de mi hermano y vagué sin rumbo. He estado en la calle desde entonces», confesó Mark con sinceridad, una mezcla de tristeza y alivio por finalmente compartir su historia. «Las conversaciones diarias con tú y Anthony me devolvieron la vida, me hicieron sentir vivo de una manera que no había sentido desde el accidente». Anne escuchó atentamente, conmovida por la profundidad de las palabras de Mark. Se dio cuenta de lo mucho que sus simples interacciones diarias habían significado para él, ofreciendo un rayo de luz en medio de la oscuridad de su dolor. En ese momento Anne sintió una conexión aún más fuerte con Mark. Mark miró a Anne, una tierna sonrisa curvando sus labios. «Escuchar tu historia,
Cómo te levantaste de nuevo me hizo ver que puede haber vida incluso después de la dificultad, dijo sinceramente. Anne sujetó sus manos, conmovida por sus palabras. Él sonrió, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Llamé a mi hermano, reveló Mark. Voy a regresar a casa y pronto volveré a la empresa. Voy a reconstruir mi vida. Gracias por todo. Con lágrimas en los ojos, Anne abrazó a Mark tiernamente, conmovida por la sinceridad de sus palabras. En ese momento, comprendió la magnitud del impacto que habían tenido en la vida del otro. Mark, dijo Anne con una voz emocional, tú también fuiste una luz para nosotros. Tu presencia trajo una nueva perspectiva a nuestras vidas y estamos eternamente agradecidos por ello. Mientras la boda de Damian continuaba a lo lejos, Anne y Mark permanecieron allí, compartiendo historias, risas y lágrimas. Entre ellos había florecido una verdadera amistad, uniéndolos en un lazo de compasión y apoyo mutuo. A medida que la noche llegaba a su fin y todos se dispersaban, Anne y Mark intercambiaron miradas significativas. En medio de las incertidumbres de la vida, se habían encontrado y eso era suficiente para iluminar sus caminos hacia el futuro. Mark tenía un largo proceso por delante para retomar su vida. El futuro para ambos era incierto, pero al despedirse esa noche, ambos sabían que habían encontrado a alguien especial, alguien en quien podían confiar. Mientras observaba a Mark alejarse, Anne sintió una mezcla de emociones inundando su corazón. Sabía que no sería la última vez que se encontraran. Había una conexión entre ellos, una confianza mutua que trascendía las palabras. Y aún con un futuro incierto, se sentía agradecida de haber encontrado a alguien con quien compartir no solo los buenos, sino también los malos momentos. Mark, por su parte, caminaba con determinación, su mente llena de planes para reconstruir su vida. Incluso ante los desafíos que enfrentaría, sabía que no estaba solo. Anne se había convertido en una presencia significativa en su vida, alguien en quien podía confiar completamente. Y así, con un sentimiento de esperanza y una promesa silenciosa de reencuentro, Anne y Mark tomaron caminos separados esa noche, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, sabiendo que se habían encontrado el uno al otro para compartir cada paso del camino. A veces, en los giros impredecibles de la vida, encontramos conexiones preciosas e inesperadas. La historia de Anne y Mark nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la amistad y el apoyo mutuo pueden ayudarnos a superar desafíos y encontrar esperanza. Nos enseña la importancia de tender la mano a los demás, incluso cuando enfrentamos nuestras propias luchas, compartiendo nuestras historias y encontrando fuerza en la conexión humana. ¿Alguna vez has pasado por un momento difícil que fue aliviado por la presencia de alguien inesperado en tu vida? Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!